Vamos al análisis. Maximiliano Esbarbio Zuna nos acompaña, analista político desde Buenos Aires. Bienvenido como siempre, Maximiliano. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, ya escuchábamos las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner. La pregunta es simple. ¿Fue la justicia argentina, en tu consideración, copartícipe de un lawfare o guerra jurídica para perjudicar al entonces candidato a quien la entonces mandataria estaba apoyando y beneficiar a Mauricio Macri? Sí, evidentemente sí, fue un caso de corrupción jurídica de una corporación judicial que existe hace tiempo en Argentina y que en ese momento presionó para que el candidato Mauricio Macri ganara de las elecciones y para producir un allanamiento de oficinas del Banco Central en pleno horario bancario, 5 días después de las elecciones. Eso produce una corrida bancaria, que los ahorristas retiren dinero, presiona para la suba del dólar, hace que se produzca un caos económico pocos días antes del balotaje que luego hizo que Macri llegara al poder. O sea que claramente sí, el juez Claudio Bonadío, que es uno de los jueces que ha tenido en sus manos la mayoría de las causas en contra de Cristina Fernández, fue el que ordenó esa movida judicial para poder perjudicar al candidato del kirchnerismo y apoyar de esta manera al candidato del macrismo. Así que es evidente que existe un caso en este sentido, un caso de lawfare o de guerra judicial y de parcialidad jurídica. Maximiliano, ahora pues vimos hace unos días cómo el presidente Alberto Fernández ordenó iniciar una querella contra la administración Macri por una denuncia de fuga de divisas también relacionadas con el préstamo que hubo por parte del FMI. ¿Cómo crees que actuará entonces la justicia en este punto y en el actual panorama de Argentina? Bueno, el pedido del presidente Alberto Fernández de investigar a los funcionarios del macrismo que endeudaron al país y que luego a través de préstamos por entidades estatales, bancos estatales, los fugaron al exterior a paraísos fiscales, es un pedido totalmente atinado, pero eso no significa que el Poder Judicial lo tome para iniciar una investigación. De hecho, eso no se ha hecho ni durante el macrismo ni durante los otros periodos de grandes endeudamientos de Argentina. Por ejemplo, a fines del siglo XX, durante la presidencia de Fernando de la Rúa, o en los 90 durante la presidencia de Carlos Menem, no se han auditado las deudas por una comisión especial, como ha sucedido en otros países de América Latina, no se ha investigado a los responsables de tomar semejantes deudas, que además recordemos que el propio FMI violó su estatuto interno al prestarle a Argentina, que era un país que ya estaba considerado no solvente, que no iba a poder hacerse cargo de esa deuda. De todas maneras, el presidente Trump de Estados Unidos en ese momento presionó al FMI para que le prestara al gobierno de Mauricio Macri y así contar con dinero líquido para poder ganar la segunda vuelta electoral, algo que no sucedió. Pero existió un grave delito porque ese dinero se fugó. Sin embargo, la justicia no lo ha investigado. Por eso la presión del presidente. Pero eso no significa que suceda. Lo más probable es que no suceda porque esta misma corporación judicial se protege a sí misma y protege a ese sector político. Entonces, y ya para cerrar, Maximiliano, brevemente, ¿crees que hay un manejo de la justicia argentina, y lo sigue habiendo, teñido de tinte político para hacerlo concerniente en estos casos y que los responsables paguen? Claro, por supuesto, porque durante el gobierno de Macri sí hubo un delito con el dólar futuro. Por ejemplo, el empresario amigo del expresidente Macri, Nicolás Caputo, se benefició, una investigación que demuestra que se benefició directamente con la información que contaba del Estado por el caso de dólar futuro. El dólar futuro no es un delito en sí mismo, hay que ver qué se hace con esa información. Si uno cuenta con información privilegiada del Estado, sí se puede llegar a constituir un delito, como sucedió en el macrismo. Por eso la sala primera, la que le tomó declaración indagatoria a la vicepresidenta hoy, tiene la opción de sobreseer a la vicepresidenta por no haber delito, o bien que pase el tema el judicial, que pase a la sala, al tribunal oral, que también la puede sobreseer, o si no, por su vehemencia, por su defensa, que fue más un ataque el de la vicepresidenta a la corporación
corrupta judicial, es muy probable que también exista una tercera posibilidad, que sea declararle la guerra y llevarla a juicio, cuyo resultado ya sabemos cuál va a ser. Va a ser condenatorio para ella, para Axel Kicillof, el exministro de Economía, porque la corrupción política de los jueces está demostrada. Sin embargo, bueno, hay que ver cómo reacciona. Puede ser que sea sobreseída, pero también le pueden hacer la guerra y la pueden condenar por una causa en la cual no existe delito. Mucha tela que cortar aún en este caso, pues, del llamado dólar futuro en Argentina. Gracias, Maximiliano, como siempre, por acompañarnos. Hasta la próxima.